Anterior habíamos visto lo que sucede cuando tenemos una inundación y el se vuelve estrecho y la velocidad del agua tiene cierta capacidad para movilizar partículas del fondo del lecho del río y se da una determinada socavación, ¿no? Además de esta socavación, en estructuras de puentes, muchas veces o muy frecuentemente, además de la superestructura y los sistemas de apoyo, podemos tener el efecto de estructuras de pilas y fundaciones que se proyectan contra el cauce del río. Entonces, esto hace que la socavación que tenía un determinado nivel todavía se profundice más debido a los efectos locales que se generan, ¿no? Entonces, en la clase anterior nosotros habíamos calculado, visto las fórmulas, ¿no? Para calcular la profundidad de socavación global. Y el día de hoy vamos a ver las fórmulas para calcular el efecto localizado de socavación que se da cuando tengo la situación de pilas, por ejemplo, proyectándose contra el curso de agua. ¿Ok? Entonces, estos efectos localizados se dan debido a que eh, este flujo de agua que se proyecta contra la pila es empujado hacia el fondo, causando un efecto de remolino en el fondo que acaba generando la remoción de partículas del fondo del lecho de agua, ¿no? Del lecho del río. Generalmente, mientras mayor la altura de lámina de agua, mayores los efectos de socavación. Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En esa figura, mientras menor es la altura de la lámina de agua, menor los efectos de socavación. Cuanto mayor es la altura de lámina de agua, mayor es el área afectada por estos efectos locales de socavación. Tenemos el caso también de pilas anchas que se dan en algunos, se tiene que considerar esa relación que está más adelante en la diapositiva. Y este es un esquema hidráulico de todo lo que se tiene que analizar, ¿no? Cuando se tiene el canal principal y las lagunas de inundación, conforme ustedes han visto en las prácticas que han desarrollado en ECRAS, ¿no? Estos son algunos modelos, no voy a entrar mucho en detalle. Y para ir directo, ¿no? A nuestro ecuacionamiento para calcular el efecto de socavación debido al efecto local, vamos a utilizar la ecuación de Colorado, ¿no? Del CSU, de la Universidad de Colorado, que es dado por este parámetro, esta constante, dos veces una serie de constantes K1, K2, K3, K4, veces el ancho de pila, veces la altura de lámina de agua en la aproximación al puente, veces el número de Froude en la aproximación del flujo de agua hacia el puente. Entonces, K1
es un factor de forma para la nariz de la pila. K2 es un factor de corrección por ángulo de ataque. K3 es un factor de corrección por la forma de material de cama. A es el ancho de pila. Como dije, Y1 es la profundidad del lecho y FR1 es el número de Froude, ¿no? Entonces, YS, como ustedes pueden ver, es la socavación que se estaría dando por el efecto de forzar el flujo de agua hacia el fondo del material del lecho, ¿no? Entonces, cuando tengo pilas anchas, es decir, cuando la pila es superior el largo de la pila es mayor a 14 veces el ancho, se puede usar un factor de corrección por pila ancha, dado por estas ecuaciones, en función de si la velocidad del flujo con relación a la velocidad crítica, cuya definición vimos en la clase anterior, sea menor a 1 o mayor o igual a 1. Bueno, el factor K1 depende del tipo de nariz. Promedio. Entonces, si tengo aquí nariz cuadrada, K1 vale 1,1, nariz circular, que sería este caso, para una forma cilíndrica, para un grupo de cilindros, cuando tengo varias pilas, ¿no? De forma cilíndrica, o cuando tengo nariz triangular, ¿no? Como es este caso. Entonces, con eso se determinan los parámetros K1. El parámetro K1, para entrar con la ecuación de Colorado, el factor K2 depende del ángulo de ataque. En realidad, esta figura es así, tita es este valor, es decir, el ángulo desviajado de mi curso de agua con relación al eje longitudinal de mi pila. K2 entonces es dado por coseno de tita más L sobre A, seno de tita elevado a esa suma a la 0,65. Si este ángulo de ataque es menor a 5 grados, prácticamente K2 es en realidad acá, ¿no? K2 se toma como siendo igual a la unidad. Eh, K3 es un material que depende del fondo del lecho. Entonces, eh, dependiendo, yo tengo aquí la altura de nivel de agua y dependiendo de si mi fondo del lecho es plano o tengo una situación de socavación generalizada de agua clara, prácticamente K3 vale 1,1. Pero yo puedo tener en el fondo dunas o antidunas. Les voy a enviar un video de lo que son dunas y antidunas, eh, donde H es la profundidad promedio de estas dunas o antidunas que se pueden formar en el fondo del lecho del río. Entonces, dependiendo de esta altura, que aquí está en pies, hay que tener cuidado con eso, yo adopto mi factor K3.
Y el factor K4 es un parámetro que se obtiene en función al tamaño de 50 y de 95. ¿Qué es el tamaño de 95? Es el tamaño por el cual 95% de las partículas del lecho son iguales o menores a esa dimensión. Entonces, K4 se obtiene de esta relación 0,4 veces BR a la 0,15. ¿Qué es BR? Es la velocidad en la aproximación del puente menos la velocidad I50 dividido sobre la velocidad crítica para el tamaño de 50 menos la velocidad I para el tamaño 95. ¿Qué es BI para el tamaño de 50? Es 0,645 veces el diámetro de 50 dividido por el ancho de pila elevado a la 0,053 veces la velocidad crítica para el tamaño 50. Y BI 95 es 0,645 del tamaño de 95 sobre el ancho de pila veces puntos elevado a la potencia 0,053 veces la velocidad crítica para el tamaño BC, para la velocidad crítica BC 95, ¿no? Entonces, esta es la descripción de lo que es BI 50 y BI 95 es la velocidad requerida para inicio de socavación equivalente al tamaño de 50 o de 95, ¿no? Y BC 50, velocidad crítica para el tamaño de 50, BC 95 para velocidad crítica para el tamaño de 95 y A el ancho de pila. Entonces con eso tendríamos definidos todos nuestros parámetros para el cálculo del efecto localizado de la socavación, ¿no? Con la velocidad crítica para el tamaño de 50 y para el tamaño de 95, de acuerdo a la fórmula que habíamos visto para el cálculo de la velocidad crítica en la clase anterior. Alternativamente, pueden usar la ecuación de Frelich. No vamos a emplearla aquí. Vamos a ver un ejemplo de aplicación donde tenemos unas situaciones de curso de agua donde la geometría es de 1,22 m, la longitud de la pila es de 18 metros, la velocidad 1 de 3,36 metros por segundo, tirante de agua en la aproximación 3,12 metros. Con estos datos podemos calcular el número de Froude en la sección 1 dado por la velocidad en la sección 1 veces raíz cuadrada del producto de gravedad por altura tirante de agua, ¿no? Eso da 0,61, el número de Froude. Si recuerden, si es menor a 1, tendríamos un régimen supercrítico, ¿no? Perdón, subcrítico. El tamaño de cama de 50, de acuerdo al estudio de suelos del lecho, 0,32 milímetros, y el tamaño de 95, equivalente a 7,3 milímetros. La configuración de la cama es plana. Entonces, lo que vamos a empezar calculando aquí es el factor K3. Como dice que la cama es plana, estamos en esta situación, por lo tanto K3 sería igual a 1,1. Aquí estamos estudiando solamente el efecto de, del factor K3. Si consideramos K1, K2 y K4 igual a 1, aquí considerando solo la influencia de K3, tendríamos una profundidad de socavación de 3,12 por 0,97 de 303 metros, ¿no? Solo considerando el factor K3.
Vamos a ver cómo cambiaría esa profundidad de socavación si el ángulo de si la pila se proyectaría, es viajada en 20 grados contra el curso de agua. Entonces, aquí calculamos K2 y vemos que K2 vale 2,86. ¿Qué significa eso? Que esa socavación que habíamos calculado inicialmente con la pila perfectamente alineada se extiende el efecto localizado casi en 3 veces, ¿no? Fíjense, de 303 metros se va casi al triple, a 8,7 metros de profundidad de socavación, por el efecto de esviajado de mi pila. Eh, Vamos a ver cómo afecta el tamaño de 50 y el de 95. Entonces, para tomar en cuenta el tamaño, empleamos o calculamos el factor K4. Entonces, ahí están todos los cálculos para calcular BC de 50, velocidad crítica para tamaños de 50 y de 95, velocidad para el inicio de socavación para los tamaños de 50 y de 95. BC de 50 da 1,95 metros por segundo, BC de 95, 3,43 metros por segundo, BIC de 50, 1,01 metros por segundo, BIC de 95, 1,93 metros por segundo. Con eso se calcula BR y vemos que K4 nos da un factor 0,82. Con eso es un factor favorable a la socavación. La socavación de 303 metros se reduce a 2,48. Por lo general es raro usar valores de K4 menores a 1 por seguridad. Entonces K4 se emplea solamente cuando tenemos valores por lo general mayor a 1, que ahí estamos del lado de la seguridad. ¿Ok? Bueno, hay situaciones donde esa ecuación de Colorado que habíamos explicado solamente se da cuando yo tengo, por ejemplo, una pila que se hinca en el lecho y el flujo de agua se proyecta contra una sección uniforme. Pero hay puentes donde yo puedo tener situaciones donde la pila se proyecta. Bueno, aquí tenemos el flujo de agua, por ejemplo, y se proyecta contra una geometría donde tenemos la pila, de ahí tenemos un cabezal de pilotes y de ahí tenemos los pilotes. Entonces, cuando el flujo de agua se proyecta contra una geometría, ¿no? compleja, se llama pila compleja, se debe tomar en cuenta de forma separada el efecto de pila sumado al efecto de cabezal de pilote sumado al efecto de pilotes. Entonces aquí se tiene que calcular una profundidad debido al efecto de pila más una profundidad de socavación debido al efecto de cabezal de pilotes más una socavación debido al efecto del grupo de pilotes. Y con eso nos da la socavación total local que debe estar sumada a la socavación generalizada para tener una socavación general, ¿no? Efecto global más efecto local. Bueno, entonces en ese caso tenemos la situación aquí, por ejemplo, de una fundación con un determinado ancho. F se determina al sobreancho del cabezal de pilotes, que es 0,76 metros. La altura del tirante de agua, de acuerdo al estudio hidráulico, es de 3,12 metros. La altura del cabezal de pilotes es 1,6 metros
APC es el ancho del cabezal de pilotes de 2,44 metros y tenemos una distancia del fondo del lecho del río hasta la parte superior del cabezal de 1,50 metros. Entonces, en este caso, tenemos todos estos datos, ¿no? Ancho de pila, longitud de pila, tirante de agua, velocidad del flujo de agua, ángulo de ataque, número de Froude, tamaño de 50, tamaño de 84 que se está usando aquí. El tipo de fondo del río es cama plana. F vale 0,76. H0 es un parámetro del nivel inferior de mi cabezal de pilotes al fondo del río. Si el fondo está hacia arriba, este valor de H0 es negativo. Si H0 está para abajo, el valor es positivo. En este caso, T es esta distancia menos 0,10. Por eso da aquí 1,60 m. ¿Ok? En otras palabras, T es la altura de mi cabezal de pilote. Entonces, con todas esas informaciones, H1 va a ser H0 más T. eh, H0 entra con valor negativo, nos da 1,50. Con ese valor de H1 que he calculado, podemos entrar en este ábaco o emplear esta ecuación, ¿no? Entonces, dividimos H1 por el ancho de pila, que es 1,22 m, y aquí de este valor se obtiene un parámetro KH. Se entra hasta encontrarse con una de estas curvas de la relación de F con relación al ancho de pila, que es 0,62. Entonces entramos con un valor por aquí que nos da el factor de pila, en este caso. De ahí se obtiene mi factor de pila KH del orden de 0,06. Quien no quiere usar el gráfico puede emplear esta expresión. Y con eso entramos en esta relación donde calculamos, como vimos anteriormente, los factores K1, K2, K3, K4 y multiplicamos por el factor de pila KH. Finalmente, la profundidad de socavación debido al efecto de pila va a estar dada por 0,06 veces toda esta expresión que nos da 0,18 metros. Ese es el efecto de la pila. Como el cabezal de pilotes también está expuesto, nosotros tenemos que sumar esos efectos conforme les voy a dejar aquí en esta expresión, en en la continuidad de este ejercicio, que no lo voy a explicar porque les voy a pasar la página de YouTube donde tengo mucho mejor desarrollada esta presentación para quien quiera estudiar más a fondo el tema de socavación. En este ejercicio que está grabado en YouTube, les voy a, les describo, ¿no?, cómo se calcula en total una pila compleja debido al componente de la pila, debido al componente del cabezal y debido al componente del grupo de pilotes, ¿no? Entonces les voy a dejar en el chat el link, si alguien lo puede subir al grupo también para quien quiera saber más a fondo estos cálculos de efectos localizados, donde finalmente se debe sumar
los efectos de eh, socavación en pila, cabezal de pilotes y grupo de pilotes, que en este caso dio 11 metros 30. ¿Ok? Les estoy dejando también en el video y en esta presentación cómo se calcula acúmulo de palizada alrededor de, de, de fundaciones o pilas de puentes, cómo se calcula la profundidad, el ancho de la socavación, es decir, cuál es el diámetro superior del orificio y cómo se puede estimar la socavación en función al diámetro del orificio observado. Tema de socavación es importantísimo en puentes porque en mis 30 años de ingeniería, si algo he visto como causa principal de colapso en puentes es este efecto, ¿no? De socavación y acúmulo de palizada. Les estoy aquí dando las formulaciones y algunos ejercicios de cómo calcular el acúmulo de palizada. Factor de agregado también, cuando el agregado tiene ciertas peculiaridades, hay una manera alterna de calcular la socavación localizada y las fórmulas para calcular la socavación en arcilla. Entonces, en material cohesivo se usa esta otra expresión, que en el video también ustedes pueden tener mayores explicaciones al respecto. Eh, son ejemplos de cómo calcular, ¿no? Socavación en materiales cohesivos. Generalmente se calcula en materiales granulares, que es la fórmula que hemos visto, pero en materiales cohesivos también puede darse el fenómeno de socavación y también puede el efecto de socavación darse en roca. En roca se da cuando tenemos un lecho rocoso muy fisurado, entonces puede darse que el curso de agua empiece a remover bloques de roca, ¿no? Dando también un efecto de socavación en roca. Entonces en el video que les estoy dejando van a ver a mucho más detalle este factor de erodibilidad de la roca que puede transferirse en efectos de socavación en puentes. Ok, hay ejemplos de cálculo. Entonces, simplemente estoy pasando rápido para quien quiera ver. Y la socavación en estribos también, que es la parte final del video que les estoy dejando también en el link de YouTube que les voy a pasar, ¿no? Entonces, con esto estaríamos llegando prácticamente al final de del contenido mínimo que tenía planificado. La semana que viene quiero hacer la segunda práctica de, de la materia, y en base a esa práctica vamos a hacer el trabajo final. ¿Ok? Entonces, el próximo martes, para que no nos quede muy encima, por favor, todos los trabajos que he pedido hasta el 15, hasta el 17 de julio, porque la entrega de notas es día 22 de julio, para que yo tenga tiempo de revisar. eh, la práctica final va a ser en grupo en base a lo que hagamos el próximo día martes. Ok, para finalizar, les voy a dejar el link de esta presentación, que es bastante material, por lo que lo que hemos visto es lo básico, pero como les dije, les voy a dejar en este momento
El link, si alguien lo puede compartir también en el grupo de WhatsApp, lo pueden encontrar también en YouTube el, con las palabras de búsqueda de socavación en puentes, parte 3, donde aquí tienen la narración, ¿no? Entonces son algunas partes, ¿no?, que les he reproducido de la clase. Es un video de poco más de 3 horas para quien quiera entrar mucho más a fondo en el estudio de un tema que es bastante amplio, que es el de la socavación en puentes, ¿no? Nosotros vamos a hacer el día martes una experiencia, no de socavación en puentes, pero algo que se aproxima mucho. Espero no he tenido el tiempo para configurar, ¿no?, el equipo para hacer la modelación de socavación, pero vamos a llegar a algo muy próximo en la experiencia que vamos a hacer el próximo martes de 8 a 9 de la mañana, por favor. Y con eso vamos a estar encerrando el semestre. Entonces, sobre el trabajo final, va a ser desarrollado en grupo. Ya daré las instructivas el próximo martes en el laboratorio de hidráulica con EPPs, por favor. ¿Ok? Entonces, con eso finalizamos las clases teóricas y encerraremos el semestre eh, eh, para para el trabajo final. El día martes daré las respectivas pautas. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y próximo martes cerramos el semestre en laboratorio de hidráulica. Gracias.